Muy buenos días amigos, lo prometido es deuda y en días atrás les dije que les iba a hacer un video sobre la fase intermedia o fase de acusación y ha llegado el momento de hablar sobre ese tema. Para muchas personas que desconocen el sistema penal acusatorio, interpretan que cuando el Ministerio Público ha elevado un escrito de acusación y lo ha llevado a la oficina judicial para que se llame a una audiencia de fase intermedia, ya la persona que ha sido señalada por parte del Ministerio Público y la cual va a ser acusada por este es culpable. Y no hay nada más distante de la realidad, porque no es solo, sino cuando se debaten en audiencia de juicio oral, es decir, en una audiencia oral pública y con la inmediación debida ante todas las pruebas que se presenten y que puedan permitirle a un tribunal colegiado o a un juez, según sea el caso que corresponda, dirimir sobre la culpabilidad o inocencia, alejándose de toda duda razonable que pueda existir sobre esa responsabilidad penal, es entonces cuando podemos hablar de una persona que es culpable. Por lo tanto, en esta fase intermedia no se define todavía la culpabilidad o no de la persona. Simplemente el Ministerio Público ha recabado material o información suficiente, según él, que le permite entonces inferir y perder esa imparcialidad para advertirle al juez de garantías en ese momento que va a acusar porque considera que la persona sí es responsable del hecho criminoso. La defensa de la persona deberá entonces también hacer su trabajo para entonces demostrar de que lo dicho por el Ministerio Público no es tan cierto. Por lo tanto, repito, todavía en esta fase del proceso no hay un señalamiento formal de culpabilidad por parte de la autoridad competente, que es el juez. El Ministerio Público es el ente investigador y el Ministerio Público podrá decir lo que quiera en esa acusación. Sin embargo, esa acusación solamente se dará por probada cuando el juez, debiendo valorado todas las pruebas bajo las reglas de la sala crítica, entonces emita una sentencia de culpabilidad. De lo contrario, si absuelve, entonces la persona será considerada inocente porque no se desquebrajó ese estado de inocencia que en videos anteriores hemos indicado una y otra vez es intrínseco de la persona. Dicho esto, ¿por qué se llama fase intermedia? Porque simplemente el Ministerio Público en ese momento ha elevado un escrito donde le pide al juez de garantía que tenga por sentada o presentada la acusación en contra de la persona que ha sido señalada por el delito como responsable. Y esto es así porque, como les dije previamente, el Ministerio Público en esta etapa formal del proceso pierde la imparcialidad que debió de tener en una investigación objetiva para determinar si la persona era responsable, y a este momento considera que tiene los elementos de prueba o los elementos de convicción o medios de prueba suficientes para advertirle al juez de garantía que esa persona es la responsable del hecho criminoso y por tanto quiere que se debata su culpabilidad o inocencia en un juicio oral y público. Sin embargo, reitero, en esa fase todavía no se puede hablar de la culpabilidad de la persona. Es solo el Ministerio Público quien lo piensa así y en tal caso la querella. Pero la persona señalada todavía mantiene su estado de inocencia, el cual se definirá en el juicio oral, que ocurrirá posteriormente cuando se eleve la causa mediante auto de llamamiento a juicio, que es la última actuación que va a realizar el juez de garantías en esta fase procesal y por tanto perderá la competencia, salvo que existan algunos aspectos, por ejemplo, de controles de garantías y demás, en donde sí tendría que participar el juez de garantías. De lo contrario, será la última vez, en teoría, que podríamos ver a un juez de garantías participando en el proceso penal que ya se eleva a juicio oral. Previo al debate sobre la admisibilidad de las pruebas, tendremos entonces una fase importante que se llama alegaciones previas, en donde vamos a hablar y vamos a establecer claramente aquellos aspectos o incidencias que tuvieron o guardaron relación con el proceso durante la fase de investigación. Entre ellos, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con nulidades o posibles nulidades, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con aquellos actos procesales que vulneraron derechos o pruebas que se declararon ilegales y que en estos momentos ponemos en alerta formal de que no deben de ser admitidas
y demás. O sea, todos estos aspectos para que el juez de garantía, que es el que dirime sobre la fase intermedia, pueda tener un conocimiento amplio sobre lo que se va a decidir y en su momento tome fije una respuesta o resuelva en torno a esa materia. También muy importante es advertir sobre los defectos de forma o de fondo que pueda tener el escrito de acusación. Y adicional a esto también debemos de tener en claro sobre aquellas convenciones probatorias, es decir, sobre aquellas pruebas que como defensa, y debo de aclarar, es una potestad de la defensa proponer las convenciones probatorias, porque son pruebas que no nos interesan debatir en juicio oral, porque al final, si bien es cierto, pueden guardar relación con el hecho objeto investigado, no menos cierto es de que no son objeto de una discrepancia. Por ejemplo, yo soy el tío de la persona que me está acusando y existe un certificado de nacimiento y un árbol genealógico que indica formalmente que el parentesco. Entonces, esa prueba, yo establezco una convención probatoria para decir, bueno, sí, acepto formalmente que soy el tío de la menor. Y para de contar, no lo voy a debatir, por lo tanto, ya el juez dará por sentado que ese aspecto está probado y por lo tanto no será debatido en el juicio oral porque ya se tiene como cierto. Las partes presentan sus medios de prueba. Fíjense, digo medios de prueba porque no se constituirán en pruebas como tal, sino hasta cuando se evacúen en juicio. Entonces, todo lo que se inserte en esa fase intermedia como medio probatorio, sean testigos, sean medios de prueba documentales, sean peritajes y demás, deberán tener o guardar algún tipo de relación con la causa o el hecho objeto investigado. No podemos involucrar pruebas que sean, por ejemplo, impertinentes, no tengan ningún tipo de vínculo ni con la persona, ni con el hecho que se está investigando, ni con ningún tipo de actuación que incida formalmente en la probanza de lo que ha pasado, o que, por ejemplo, sea superflua. Hay un aspecto también importante y que siento se confunde mucho, y es que se pretende muchas veces que la prueba, por ser ilegal, no puede ser admitida para el acto de juicio oral. Y ojo con eso, porque depende de cuál es el vicio de ilegalidad que se tiene. Y siempre hablo del tema de la solemnidad legal que se ha violentado en un momento determinado para determinar si esa prueba se invalida o se aplica el principio de exclusión, o si esa prueba simplemente se ataca por el principio de mismidad, es decir, alegando sobre la posible no autenticidad del medio probatorio. Y ojo con eso, porque hay un principio de exclusión que tiene que ser evaluado, considerado en el momento sin atender a la valorización de la prueba per se, que eso le corresponde al juez de juicio oral. Deben de revelar todas las evidencias o aquellos medios de prueba que pretendan debatir en el acto de juicio oral. ¿Cuáles son las únicas pruebas que no se insertan en este acto? Usualmente aquellas pruebas que no se pueden solicitar de manera oportuna, porque en el momento de la fase intermedia no se conoce su existencia, o que surgen probablemente al momento por una situación inesperada y que tienen que ver con el hecho y pueden probar la existencia o la inocencia inclusive de la persona. Entonces, en ese sentido, esas pruebas se insertan en el acto de juicio oral como una prueba no solicitada oportunamente, pero debidamente sustentado el por qué no fue solicitada de manera oportuna. Y adicional a eso tenemos una prueba muy importante que se llama la prueba de confrontación o la prueba sobre prueba, cuyo objeto realmente es intentar de alguna manera demeritar el dicho del testigo, porque se tiene conocimiento de que el testigo está mintiendo. Entonces, esta prueba se mantiene incluso oculta y se saca en el momento preciso del juicio oral para precisamente confrontar lo que está diciendo el testigo y demeritar su credibilidad. Entonces, esta prueba tampoco se presenta en el acto de fase intermedia, pero, ojo, debe de cumplir con todas las formalidades correspondientes para poder ser insertadas en el proceso, en la fase de juicio oral. Otro aspecto también muy importante es de cómo se van a presentar esas pruebas, y el abogado y las partes deben de indicarlo. Por ejemplo, las pruebas documentales pueden ser incorporadas al proceso en el acto de juicio oral mediante lectura.
Entonces se tiene que determinar cómo se va a insertar esa prueba, si va a ser reconocida por alguno de los testigos, si va a ser mediante lectura, si va a ser una prueba que va a servir para una determinada evidencia y por lo tanto debe ser reconocida previamente. ¿Cuál va a ser el método que va a establecer para que esa prueba entre al proceso? Y eso se define también en esa fase intermedia. ¿Qué no pueden entrar? Los informes policiales, aunque ocurre mucho que se meten, digamos, goles, porque se pretenden insertar estos informes policiales o estas actos de investigación propios del Ministerio Público a través del dicho del testigo por medio de una ayuda a memoria. Y hay que estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque estos documentos no entran al proceso. Las entrevistas no entran al proceso probatorio, o digámoslo así, o no entran a formar parte del caudal probatorio. Lo que entra a formar parte del caudal probatorio es específicamente el dicho del testigo, es decir, el testimonio. Y por lo tanto se le llama prueba testimonial. Entonces, dicho esto, una vez se tiene todo este aspecto probatorio, entonces el juez y se debate sobre su admisibilidad o no admisibilidad, estableciendo los parámetros de objeciones por inconducentes, por ilícitas, por ilegales, por aspectos relacionados con la impertinencia o inconducencia. Entonces se definen y se establece entonces formalmente cuáles pruebas van al acto de juicio oral, y finalizada esa fase de admisión de pruebas, entonces entra el auto de llamamiento a juicio, donde se cita formalmente a una fecha para el juicio oral y se le atribuye, la competencia a los jueces del tribunal de juicio que derivarán sobre la causa. Dicho esto, amigos, espero que les haya gustado este video y que hayan comprendido un poquito sobre la fase intermedia y la fase de acusación. Los espero en el próximo video. En el ejercicio de mi carrera me ha tocado sexuales, estuvimos hablando con recibir personas que llegan muchas veces